Tengan todos un feliz sábado, hermanos. Para empezar este culto de adoración, los invito a que inclinen su rostro para tener una pequeña oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santo y glorificado sea tu nombre. Te damos las gracias por permitirnos darnos la vida, por un sábado más. Ayúdanos para que podamos alabarte conforme a tu voluntad. Te damos las gracias por tus bendiciones y te pedimos que nos ayudes para el resto de toda la semana. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Para empezar con el servicio de canto, vamos a cantar por la mañana. Por la mañana, oh Señor, elevo a ti mi voz, a tu buen nombre doy honor, con gratitud mi Dios. El sol brillante ya salió, camino en su luz, del Salvador es símbolo del magno Rey Jesús. Los cielos cuentan al que cree la gloria del Señor, la llama viva de la fe y alientan el amor. En la mañana eterna, pues, contigo cuando esté, yo del Cordero y de Moisés el himno entonaré. Amén. Vamos a seguir cantando el himno 108. Corazones siempre alegres. Corazones siempre alegres, rebosando gratitud, somos los que a Dios amamos, redimida juventud. Siempre alegres vamos todos, llenos de felicidad, hermosísimo es el camino hacia la eternidad. Dios nos guía de la mano, nos ampara su
Para finalizar el servicio de canto vamos a cantar Ángeles. Sientes sido apacible y no sabes qué es un ángel llegando aunque no lo ves, para acercar nuestras oraciones a Dios. Sin más, abre el corazón y comienza a cantar, que no hay gozo más grande que el amor celestial, y los ángeles ya vienen a celebrar. Sí, vuelan los ángeles en el lugar, en medio de todos y sobre el altar, trayendo las manos llenas de bendiciones. No sé si el cielo bajó, qué fue lo que pasó. Yo sé que está lleno de ángeles, sí, y que el mismo Dios está aquí. Los ángeles vuelan, la iglesia se alegra, todos cantan y lloran, las almas se elevan, se asusta el infierno, se aleja el mal. Siente el brillo de alas, los ángeles vuelan, confía hermano, que ha llegado la hora en que Dios te quiere encontrar. Sí, vuelan los ángeles en este lugar, en medio de todos y sobre el altar, trayendo las manos llenas de bendiciones. No sé si el cielo bajó, qué fue lo que pasó. Yo sé que está lleno de ángeles, sí, y que el mismo Dios está aquí. Vuelan los ángeles en este lugar, en medio de todos y sobre el altar, trayendo las manos llenas de bendiciones. No sé si el cielo bajó, qué fue lo que pasó. Yo sé que está lleno de ángeles, sí, y que el mismo Dios está aquí. Apacible y no sabes qué es un ángel llegando aunque no lo ves, para acercar nuestras oraciones a Dios. Sin más, abre el corazón y comienza a cantar, que no hay gozo más grande que el amor celestial, y que los ángeles ya vienen a celebrar. Los ángeles en este lugar, en medio de todos y sobre el altar, trayendo las manos llenas de bendiciones. No sé si el cielo bajó, qué fue lo que pasó. Yo sé que está lleno de ángeles, sí, y que el mismo Dios está aquí. Vuelan los ángeles en este lugar, en medio de todos y sobre el altar, trayendo las manos llenas de bendiciones. No sé si el cielo bajó, qué fue lo que pasó. Yo sé que está lleno de ángeles, sí, y que el mismo Dios está aquí. Amén. Que estos cantos hayan sido para la honra y gloria de Dios. Hasta aquí llegó el servicio de canto.
Un feliz sábado para cada uno de los hermanos que nos están sintonizando, y qué felicidad es saber de que Dios nos ha preservado la vida. Aprender algo muy importante en este espacio de la escuela sabática acerca de una casa llena de tesoros. Pero antes les invito que inclinen su rostro, vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por este hermoso día que nos regalas. Gracias porque nos has dado la vida, porque nos has protegido. Y no dudamos, oh Señor, que lo vas a continuar haciendo. Bendice a cada uno de nuestros hermanos que nos están viendo en este momento. Que tu bendición pueda ser en cada uno de ellos. Gracias, oh Señor, por estar siempre pendiente de nuestras necesidades. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, esta mañana vamos a conocer acerca de la importancia que tiene el estudio de las Escrituras. A través de estudiar constantemente la Biblia, el Señor permite, o a través de Él podemos transformar nuestros pensamientos. Así que es vital que cada uno de nosotros hagamos de esto, como dice la hermana Elena de White, nuestro primer trabajo, estar en comunión con nuestro Padre, leer su palabra. Y quiero comenzar con un hermoso versículo que muchos lo conocemos muy bien y que está en el libro de Segunda de Timoteo. Vamos a ir a nuestra Biblia, Segunda de Timoteo 3:15. Y vean lo que dice la palabra de Dios. Tú, desde la niñez, has conocido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Este es un mensaje especial para los padres de familia también que tienen niños muy pequeños. Y dice la Biblia que desde la niñez es ahí donde ustedes tienen que comprometerse a ayudar a sus niños para que puedan tener este hermoso hábito de estudiar la Santa Escritura. Y nosotros como adultos igual hacer de esto un hábito diario, no solo el sábado o no solo 2 veces a la semana, sino que tiene que ser constantemente, diariamente. ¿Saben ustedes que a través de la lectura de la palabra de Dios, nosotros recibimos muchas bendiciones, y una de ellas es conocer la verdad, y la verdad nos da también ese poder de ser libres? Si nosotros conocemos la verdad, la misma palabra de Dios nos dice que las Escrituras son esa lámpara que nos van iluminando nuestro camino. Así que todos sabemos la utilidad de una lámpara, más cuando estamos en un lugar que quizás no conocemos, que el camino nunca lo hemos transitado, y si llevamos una lámpara nos ayuda para poder prevenir cualquier peligro. Así que esa misma función hace la Biblia en nuestra vida. ¿Pero qué significa? Que nosotros también tenemos que leerla para encontrar el camino a seguir y sobre todo para llegar a la salvación. También quiero compartir con ustedes que otra de las bendiciones que nosotros tenemos a través del estudio de la palabra de Dios es que nos ayuda cuando estamos en momentos de desesperación, quizás ansiedad, por todo lo que estamos pasando, cuando estamos tristes y vamos a la Biblia, nosotros encontramos allí esperanza para nuestra vida. Y me gusta un hermoso versículo que está en Salmos 40, 16, 17. Vean lo que dice, Salmos 40, 16, 17. Pero que se alegren todos los que te buscan, Señor, que siempre proclamen tu grandeza, todos los que aman tu salvación. Vean qué linda promesa. Y dice también, y a mí que estoy pobre y afligido. No sé cuántos en este momento quizás estamos muy afligidos, muy preocupados por la situación. Quizás no tenemos trabajo, quizás nuestros hijos están enfermos, o yo no sé qué está pasando, pero el Señor nos dice en su palabra, y a mí que estoy pobre y afligido, no me olvides, Señor. Tú eres mi ayuda y mi libertador. No te tardes en responderme, Dios mío. Esa debe ser nuestra oración
oración constante y el Señor está dispuesto a contestar nuestro pedido. Así que si vamos a la Biblia, nosotros podemos encontrar esas hermosas promesas. Y quiero compartir con ustedes también lo que dice el libro Camino a Cristo. Y pongan mucha atención. Dice que la Biblia no solo fue escrita para los intelectuales, sino que más bien ha sido destinada, dice, a la gente común. Las grandes verdades necesarias para la salvación están presentadas con tanta claridad como la luz del mediodía, y nadie se equivocará o perderá del camino, salvo quienes sigan su criterio personal en vez de la divina voluntad tan claramente revelada. Y nosotros podemos observar esto en la Biblia. El lenguaje utilizado es tan fácil de poder comprender, incluso aún los niños pueden entender. Jesús utilizaba diferentes métodos para poder llegar a todas las personas. Así que eso es lo grandioso también de la Santa Escritura, de la palabra de Dios, que la podemos comprender fácilmente. Y para finalizar esta parte que es sumamente importante, hermanos, que nosotros podamos practicar la lectura de la Biblia, es que siempre ha sido de inspiración para todo aquel que la lee. Y también es una guía que nos ayuda en nuestras familias, especialmente como lo mencionaba al inicio, los padres tienen una gran responsabilidad de poder forjar este hábito en sus hijos. La Biblia también es nuestro manual. Si usted quiere sacar consejos, vaya a la Biblia para poder educar a sus hijos. Si usted tiene quizás dificultades en su familia, vaya a la Biblia y allí va a encontrar solución. Si usted quizás es un jefe y no sabe cómo tratar quizás a sus empleados, vaya a la Biblia. Si usted es un empleado, vaya a la Biblia y va a encontrar consejos ahí. Tenemos consejos para nuestra salud, para todo lo que nosotros nos podamos imaginar. La Biblia es nuestro manual. Y sobre todo, como mencionaba, en estos momentos de dificultad, pongámonos a estudiar la palabra de Dios. Esa vocecita que vamos a encontrar ahí es la que está guiando en este mundo a todos los cristianos, a todas las personas que deciden estudiar la palabra de Dios. Y para nosotros los adventistas del séptimo día, el estudio de la palabra de Dios debe ser vital. Debemos comenzar nuestro día leyendo la Escritura y también finalizar nuestro día leyendo la palabra de Dios. Que Dios te bendiga y que continuemos estudiando la palabra de Dios. Un feliz sábado para todos. Feliz sábado para todos. En esta ocasión voy a relatar el Marcando el Rumbo y se titula El sueño de un miembro de iglesia. Fíjense que Félix Chavarro vive en una zona apartada del Caqueta, estamos hablando de Colombia, con más de 44 años militando en la fe. Anhela ver cumplidas las palabras de Deuteronomio 28:13 que dice, en el edificio de su iglesia adventista, de Santana Ramos, te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Estarás encima solamente, nunca debajo. En esta ciudad hay 3 iglesias adventistas. Sin embargo, la iglesia adventista es la más feíta de las 3, porque las otras están en edificios muy bonitos y eso. En cambio, la iglesia adventista está rodeada de ríos, piedras y barrancos. Félix es una persona que tiene buena economía, y donde él vive se distingue de las demás casas porque su casa está muy bonita, hecha de concreto, y las demás de tablas y de barro. Pero él no se siente bien viviendo ahí y viendo a dónde está ubicada la iglesia. Él anhela que el edificio de la iglesia adventista a la que él pertenece sea el más lindo de todos en la ciudad. Para poder cumplir su sueño, decidió donar un terreno de 345 metros cuadrados en un lugar céntrico,
No fue egoísta en retener para él mismo su propiedad, sino que se despojó del lote más codiciado por los habitantes y comerciantes. El Salmo 18:6 dice, está en su corazón y quiere hacerlo en realidad. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo. Félix también quiere que las nuevas instalaciones de la iglesia sean lo suficientemente bonitas, es decir, sirvan como un centro de ayuda a la comunidad, con salones para niños, un lugar donde puedan llevarse a cabo actividades, también que la hermandad pueda compartir alimentos, pero sobre todo su mayor sueño es que el nuevo edificio pueda ser un punto de referencia. Él desea ver no solo un edificio, sino un lugar donde el nombre de Dios sea glorificado y su palabra predicada. Félix anhela que en la Iglesia Adventista de Santa Ramos se pueda dar el siguiente testimonio: qué gran nación tiene un Dios que esté tan cerca de ellos de la manera que el Señor nuestro Dios está cerca de nosotros cada vez que lo invocamos. Y eso está en Deuteronomio 4:7. Félix está convencido de que a Dios siempre ha de darse lo mejor. Y es un hecho que si mejoramos el lugar de adoración, también mejorará nuestra devoción. Y es por ello que todos nosotros debemos de tener muy en cuenta de que a Dios siempre hay que darle el primer lugar y solo lo mejor. Que Dios les bendiga. Tengan un feliz sábado nuevamente, hermanos. El misionero de esta mañana se titula Mi amigo el limpiabotas. Esta historia trata de un hombre llamado Philip Demitro, que a él le llamó mucho la atención un hombre que limpiaba zapatos en Nicosia, la capital de Chipre. Tenía un olor rancio de tabaco y sus manos temblaban debido al alcoholismo. Nos cuenta, Philip no le pidió que lustrara sus zapatos, pero sí se acercó y le dijo, ¿cómo estás, amigo? ¿Necesitas ayuda? El hombre, el limpiabotas, se llamaba Julian Jacob, quedó muy sorprendido, ya que nadie nunca le había hecho esa pregunta desde que llegó a Bulgaro, donde él estaba viviendo en ese momento. Entonces él quedó muy sorprendido, pero a pesar de que se sorprendió mucho, no le respondió y guardó silencio. Él le dijo, Jesús nos ama a todos sin importar en qué situación nos encontremos. Él dio su vida por nosotros. Julian quedó muy sorprendido con la mención de Jesús que Philip le hizo. Al día siguiente, Philip se presentó nuevamente al lugar donde el Señor limpiaba zapatos y le volvió a preguntar, ¿cómo estás, amigo mío? ¿Necesitas ayuda? Y nuevamente Julian quedó sorprendido, ya que el hombre había regresado una vez más, pero tampoco decidió contestarle y guardó silencio. Y así pasaron los días y Philip seguía yendo a visitarlo y siempre le preguntaba cómo estaba y que si necesitaba ayuda. Él nunca le contestó hasta que un día empezó a hablarle y empezaron a conversar. Julian le contó que a él había trabajado como obrero de construcción después de llegar a Chipre con su familia, pero perdió su trabajo debido a que él siempre estaba borracho. Perdió a toda su familia, incluso a todos sus amigos más cercanos. Un día Julian lo llevó a conocer donde él vivía. El limpiabotas vivía debajo de un edificio y no tenía nada más que la ropa que llevaba puesta. Philip se sorprendió mucho al ver dónde vivía y sus ojos se llenaron de lágrimas. Y su respuesta fue, caíste muy bajo, arruinaste tu vida y necesitas hacer algo al respecto. Necesitas ayuda. Para Dios nada es imposible, Dios te ama. Philip comenzó a hablar de Dios con Julian y Julian se dio cuenta de que Philip veía algo valioso en él. Y desde ese momento comenzó a ver el amor de Dios en su vida. Un día, Philip le dijo a Julian, ya estás muy pronto a cumplir los 50 años y durante todos estos 50 años les has servido a Satanás. Es pronto y ya puedes servirle a Dios. Él te bendecirá y te ayudará a cambiar tu vida.
Julian le contestó y le dijo que sí quería ese cambio y que sí quería entregarle su vida a Dios. Aunque había bebido mucho durante 35 años, dejó de tomar ese mismo día. Y aunque había fumado mucho durante 35 años, dejó el tabaco una semana después. Julian y Philip estudiaron la Biblia juntos y los dos comenzaron a asistir a varios grupos de estudio bíblico en búlgaro, los cuales Philip dirigía en ese distrito, ya que Philip era un colportor de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Gracias a él se habían bautizado 8 almas durante todo ese tiempo y 9 con Julian. Julian se enteró de eso y ya sabía que él era un predicador laico a tiempo completo empleado por la Iglesia Adventista en la isla mediterránea de Chipre. Un número muy importante, del cual ya les hablé, que se habían bautizado 9 personas. Y en la iglesia adventista donde ellos existían eran 103 miembros. Julian se convirtió en uno de ellos y fue bautizado el 23 de junio del 2018. Luego de bautizarse, la vida de Julian cambió por completo y mejoró notablemente, ya que pudo recuperar a su familia y consiguió un trabajo de cocinero en un hotel. Eso fue muy alegre para él, ya que él había estado perdido durante mucho tiempo y viviendo en las calles. Ahora él nos cuenta y nos dice: desde el día de mi bautismo no puedo dejar de alabar a Dios por lo que Él ha hecho en mi vida y por lo que está dispuesto a hacer por cada persona, nos cuenta Julian. Cada vez que conozco a alguien me gusta compartir mi experiencia y les digo, si Dios lo hizo por mí, puede hacerlo por ti. Así que si Dios lo hizo con él, hermanos, también lo puede hacer con nosotros. Este ha sido el misionero de esta mañana. Espero tengan un feliz sábado. Tenga un feliz sábado. Vamos a tener una oración para lo que es el repaso de la lección de esta mañana. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre. Señor, le damos las gracias por este día que hemos recibido este sábado y queremos hacerlo de la mejor manera posible, como es repasando esta lección. Han sido 3 meses de lección y esperamos que nos haya servido mucho, ya que la Biblia trae tanta enseñanza para sus hijos y que no haya sido en vano este material que hemos tenido en nuestras manos. Bendice a todos los que van a repasar la lección con nosotros en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, queremos darle la bienvenida a todos los que van a ver este video, ya sean los hermanos de la iglesia o las visitas o cualquier persona que pueda ver este repaso, esta lección, pueda disfrutar de ella. Queremos decirle que estamos finalizando lo que es este trimestre y como pueden ver, el tema de este trimestre era cómo interpretar la Biblia. Cosa que interesante, ¿verdad? No es como tener una Biblia en casa, tenerla ahí, pero no interpretarla como es la palabra de Dios. Por eso es que este trimestre ha sido muy bueno para cada uno de nosotros porque conocemos la Biblia a través de las Escrituras. El último tema que estamos viendo en esta mañana es cómo vivir de acuerdo con la palabra de Dios. Escuche bien, cómo vivir de acuerdo con la palabra de Dios, ¿verdad? Muchos conocen la Biblia, pero no viven conforme a la Biblia, hermano Carlos. Es muy diferente, ¿verdad? Conocerla, porque muchos la conocen, pero se van a perder lamentablemente, porque no es suficiente conocerla, más bien es vivir conforme a ella. Así es de que, hermano Carlos,
El texto de memoria dice que nosotros debemos de ser, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos vosotros mismos, ¿verdad? Hacedores de la palabra. Así de que hacedores no es aquella persona que solo se conforma con leerla y no disfruta de todas las bendiciones que trae escuchar la palabra de Dios. Una persona hacedora es aquella de que se aprovecha de la palabra de Dios y recibe bendiciones. El mejor método para estudiar la Biblia, dice, no sirve de nada si no estamos decididos a vivir de acuerdo con lo que aprendemos de la Escritura. Mire, el método puede ser interesante que usted utilice, pero no sirve de nada si no aprendemos a vivir conforme a la palabra de Dios, ¿verdad? Así de que leerla es importante, pero mejor es vivir conforme a la palabra de Dios. Hermano Carlos. Sí, gracias hermano Leonel. Un feliz sábado para todos los hermanos que nos están viendo por este medio y también a los amigos, ¿verdad? Porque Amén. sin Amén. duda sabemos que el Espíritu Santo está trabajando tanto que hay amigos que también se deleitan en el aprendizaje igual que nosotros. Amén, Qué bonito. amén, qué bueno. El texto para memorizar, hermano Leonel, es un texto muy interesante, porque ser hacedores, ¿verdad? Entonces, si nosotros vamos al texto, un poquitito al desglosamiento, podemos entender de que ser hacedores, o sea, ¿a qué es lo que me está diciendo? Entonces, porque posiblemente alguien puede pensar de una persona porque la ve que estudia la Biblia, la estudia y que sabe mucho de la Biblia. Sí. Pero que en sí el texto a nosotros nos está haciendo la exhortación, ¿verdad? Porque lo que estamos viendo en el texto es que no es tanto lo que yo me puedo capacitar o lo que yo puedo saber de la Biblia. La manera en que yo ¿cómo se llama? La estudio, si la estudio a cada momento, el asunto no es solo, es importante, pero ¿cuál es lo que realmente Dios nos está queriendo decir acá? De nada me sirve que yo me llene de tanta sabiduría, pero si no lo llevo a la práctica, hermano Leonel, ¿sirve de algo? No sirve para nada. Correcto. Como dice el hermano Carlos, pues lo más importante es poner por obra lo que aprendemos de la palabra de Dios. Queremos pasar al día domingo la palabra viva de Dios y el Espíritu Santo. Como sabemos, pues la Biblia no es para quien conoce más de ella, ¿verdad? Sino que es para más bien que nos moldee. Ese es el punto principal, que moldee nuestra vida. Y como decía el hermano, hay muchas personas que la conocen y sin embargo, pues no viven conforme a ella. Por eso estudiar la palabra de Dios cuidadosamente y con el método apropiado es muy importante. Claro que sí. Debemos de estudiar la palabra de Dios, ¿verdad? Cuidadosamente y con el método ¿qué? Apropiado. Muchos pues tienen por costumbre estudiar la palabra de Dios en la mañana. Y yo pienso que es bueno quizás, esto es cosa mía, ¿verdad? A otros quizás le puede funcionar por la mediodía o por la tarde. Pero ¿por qué en la mañana, hermano Carlos? Porque en la mañana pues pienso yo que uno se levanta fresquecito después de haber dormido y luego pues con la mente un poco más sana. Después de eso que usted lo puede hacer antes de que se levante la familia para que no lo vaya a interrumpir y por lo tanto el método es importante, pero hay que estudiarlo cuidadosamente también, ¿verdad? Para que dé resultados. Ahora bien, el estudio de la palabra de Dios debe ser muy abarcante y para eso debemos de tomar en cuenta nuestra familia también. No debemos de... Hay que tomar el tiempo para estudiarla uno solo, en su cuarto, en el patio, donde tenga espacio.
para su uso personal, pero importante es también incluir la familia, ¿verdad? Porque la palabra de Dios es abarcante y debemos de estudiarla también nosotros. Dice Filipenses 2:13, perdón, porque Dios es el que en vosotros obra así el querer como el hacer por su buena voluntad. Hermano, ¿quién es el que obra en nosotros para hacer buenas obras? Es Dios, por medio del Espíritu Santo. Hermano, amigo que nos va a ver o a escuchar, si usted trata de hacer todo solo por su propia fuerza, no lo va a alcanzar, no lo va a lograr. Porque recuerde que a la par tiene un enemigo también. Pero ya con ayuda de Dios, Él sí va a orar y va a hacer de que hagamos buenas cosas con la voluntad de Dios. Hermano Carlos, ¿qué podemos agregar más a lo que es el día domingo? Sí, bueno, podemos ver la importancia del estudio de la palabra de Dios. No sin antes, ¿verdad? También incluir que nosotros no nos enfocamos al estudio de la palabra de Dios sin la ayuda, ¿verdad? Sin la ayuda del poder de Santo Espíritu, que es el que nos lleva al estudio de la palabra de Dios. Amén. A la comprensión de la misma. Entonces, es tan importante porque para la humanidad es tan importante el estudio de la palabra de Dios. Bueno, estamos cerca de la gran acontecimiento. Y es la palabra de Dios la que a nosotros nos enseña por medio del estudio, estudiamos con humildad, ¿verdad? Y deseo de aprender, nos enseña los eventos que vamos presenciando antes de la venida de Cristo. Amén. Pero ¿qué hay cuando nosotros no le tomamos importancia? O no queremos hacer otras cosas, leer otras cosas, pero no estudiar la palabra de Dios. Entonces, necesitamos tanto en ese momento, porque al estudiar la palabra de Dios, aprendemos a amar y vivir su amor. Amén. En nosotros, así, hacer el bien, pues Cristo vive en nosotros. O sea, ¿por qué nosotros estudiamos y existe aquella voluntad, aquel deseo de estudiar la palabra de Dios? Porque, hermano, no sé, pero qué feo se siente estar un día, tal vez no soy tan estudioso, pero yo trato de por lo menos estudiarla una vez al día. Amén. Por lo menos. Amén. ¿Por qué? Porque no me siento bien, ¿verdad? Entonces, es tanta la importancia, no por una costumbre, porque tenemos que entender que por medio de él, que nosotros estamos acercándonos a nuestro amado Salvador, y cuánto anhelamos esa segunda venida. Amén. Amén. Tener un encuentro con Cristo Jesús. Amén. Para poner al final a todas estas circunstancias que nos desequilibran, nos tienen en un caos total. Entonces, queremos ir a vivir donde no se va a vivir nada de estos dolores que estamos pasando. Correcto. Por eso la gran importancia del estudio de la palabra de Dios. Mencionaba usted a solas. Sí. A solas. Es tan importante, o sea, a solas. Es tan importante estar en un lugar con las condiciones, no como decía usted, no que yo solito, y mi familia no. Estar en un lugar, en un ambiente, por ejemplo, yo con los niños, entonces veo de qué manera les ponemos ahí siempre cantitos para que ellos estén entretenidos y nosotros sí poderlo estudiar. Amén. Entonces, pero hay que ¿cómo se llama? Hacer el ambiente para nosotros poder estar concentrados en lo que estamos haciendo, en lo que estamos estudiando. Amén. Esa es la importancia que debemos de tener como una referencia también. Amén. Para poder guardar lo que estamos estudiando. Amén. Mencionado usted, hermano Carlos, que tenemos un maestro muy bueno, un maestro guía que es muy bueno y que es el Espíritu Santo.
Muchas veces quizás usted no siente el deseo de estudiar la palabra de Dios, pero ¿quién va a obrar el querer como el hacer? Es el Espíritu Santo. Amén. Y tenemos ese maestro, me llamó la importancia porque ese maestro está disponible las 24 horas para guiarnos, ¿verdad?, a hacer cosas buenas. Solamente es que usted permita en su corazón, ¿verdad?, y le dé lugar para que el Espíritu Santo pues pueda ayudarnos. Vamos a pasar al día lunes, aprendamos de Jesús. Esto es hermoso, hermano Carlos. ¿Cuántas cosas no podemos aprender de Jesús? Bueno, dicen por ahí los grandes estudiosos que de lo que se escribió de Jesús, pues yo creo que no hay espacio aquí en este mundo para todo lo que se escribió de Jesús, ¿verdad? Y hay tantas cosas importantes, tenemos ejemplos, ¿verdad?, para seguir y para que nos inspiren de Jesucristo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Jesús conocía las Escrituras, hermanos, amigos míos. Jesús, Él las hizo con el Padre y el Espíritu Santo, y por lo tanto Él conocía las Escrituras, ¿verdad? Así de que podemos aprender mucho de Jesús, pero ¿cómo? Conocer la Biblia y cumplirla, ¿verdad? Porque como hablábamos al principio, no solo es de conocerla, se trata de cumplirla también, hermano Carlos, ¿verdad? Y tenemos a Jesús que nos inspira. Jesús conocía bien las Escrituras, estaba tan íntimamente familiarizado con la palabra de Dios que podía citarla de memoria, ¿verdad? Y nosotros, ¿por qué no podemos? Si tenemos el ejemplo de Jesús, si nos familiarizamos con las Escrituras, automáticamente el Espíritu Santo nos va a instruir para poderla utilizar. Pero ¿qué vamos a tener para que el Espíritu Santo nos ayude si no estudiamos la palabra de Dios, hermano Carlos? Y cuando alguien demande razón o quiera saber algo de la palabra de Dios, pues el Espíritu Santo está allí. Pero como nada ha pasado por nuestra cabeza, no hay nada para recordar, ¿verdad? Así es de que aprendamos de Jesús. Hay muchas cosas que podemos aprender de Jesús, ¿verdad? Y por lo tanto, yo creo que hayamos aprovechado bien este trimestre, ya que se trata de interpretar bien la palabra de Dios y sobre todo de aprender de Jesús, ¿verdad? Que era manso y humilde de corazón y que siempre estaba dispuesto a enseñar a los demás. Y ese es el turno de nosotros ahora, hermano Carlos. Adelante, hermano Carlos. Sí, como podemos notar, estamos en el día lunes, aprendamos de Jesús. ¿Qué podemos aprender nosotros de Jesús? Si nosotros vemos que Jesús tenía una relación muy estrecha con la palabra de Dios, a pesar que Jesús es el Hijo de Dios, ¿verdad? Entonces, pero él sabía que solo en ella iba a encontrar la fortaleza y la fuerza en todo momento. Entonces, por eso es que nos exhorta hoy a nosotros, a que nosotros aprendamos de Jesús. Él fue manso y humilde. Buscar el estudio de la palabra de Dios, pedirle a Dios por medio de su Santo Espíritu que ponga ese tanto el querer como el hacer en cada uno de nosotros, para que nuestra vida pueda fortalecerse por medio de la palabra de Dios, para poder vivir los días que Jesús nos está dando en esta tierra. Amén. Queremos abordar un poquito del día martes, ya que el tiempo aquí se nos hace bien corto. Jesús versus las Escrituras. ¿Saben qué? A mí me llama mucho la atención de que cuando Jesús anduvo en la tierra, pues lo que él trataba más bien era de redimir, de que el pueblo pues de Dios tuviera la oportunidad de defenderse. Por eso Jesús en ningún momento vino a acusar a nadie, hermano Carlos. Él vino ¿a qué? A salvar lo que se había perdido. Pienso que muchas veces perdemos mucho tiempo nosotros, hermano Carlos, en estar perdiendo tiempo, en estar discutiendo o ver los defectos de otra persona y no más bien poderle ayudar conforme a la palabra de Dios. Yo pienso que Jesús
como dice el verso de la Escritura, Jesús vino para salvar lo que se había perdido. Y por lo tanto no vino para acusar a nadie, más bien Jesús en este momento está delante del Padre, pues como abogado, intercediendo por usted y por mí. Hermano, amigo, quiero decirle que Jesús en este momento está, y lo dice en la palabra de Dios, está intercediendo por nosotros. Amén. Claro, ese momento va a pasar, no va a ser para toda la vida, pero ¿por qué no aprovechar ahora que el Padre está defendiendo, el Hijo nos está defendiendo delante del Padre, y ahora pues tenemos la oportunidad de todos salvarlo? Así de que Jesús de ningún modo, ¿verdad?, abolió el Antiguo Testamento, más bien vino para cumplirlo, ya que muchos pues piensan que el Antiguo Testamento pues fue para los israelitas, hermano Carlos. No, Jesús vino para que se cumpliera, ¿verdad? Y así lo afirma la palabra de Dios. Adelante, hermano. Sí, hermano, la verdad es de que como hay tantas teorías, cada quien tiene su forma de interpretar la palabra de Dios, y por eso es que muchas veces fracasamos en nuestra vida espiritual, ¿verdad? Porque a veces como que no es que la palabra de Dios sea contradictoria, que la palabra de Dios dice Isaías pues 48, sécase la hierba, sécase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces, lo que nosotros notamos de que tanto como el Antiguo Testamento lleva una gran correlación con el Nuevo Testamento. Por ejemplo, aquí vemos nosotros que dice, algunos afirman que cuando Jesús hablaba, sus palabras reflejaban un marcado contraste con la palabra de las Escrituras, según se encuentra en el Antiguo Testamento. Dicen que las palabras de Jesús estaban incluso por encima de las palabras de la Biblia. Cuando quien escribió la palabra de Dios fue Jesús. ¿Cómo iba a decir algo y para venir a votarlo después? Él no es hombre, él tiene una sola palabra. Entonces cuando les dijo, según Mateo 5:43, en el Nuevo Testamento leemos que Jesús dijo, oíste que fue dicho, o sea, que fue dicho. Podemos llegar de que dice, bueno, eso ya quedó atrás, eso no tiene nada que ver con ahora. Pero es algo erróneo al pensar de que estaba aboliendo. Jesús no vino a abrogar la ley ni a los profetas, sino que vino para que la ley se cumpliera. ¿Sí? Entonces, vemos que tanto como el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento tienen una íntima relación y por lo tanto contienen la misma validez, porque el uno sin el otro no fuera nada. Muy bien, el día miércoles dice tiempo a solas con la palabra de Dios. Decíamos que el tiempo es muy importante, es muy valioso hoy en día, ¿verdad? Y muchos lo que más le falta es tiempo por nuestra vida que tiende a ser agitada, ¿verdad? Y llena de tensión y estrés, y a veces pues tenemos que trabajar mucho solo para sobrevivir y poner comida en nuestra casita. Pero vemos también que tiempos a solas con la palabra de Dios es muy importante, hermano Carlos, y es lo que decían. Si por alguna razón muchas veces descuidamos nuestra vida espiritual, se puede ver pues en las personas. Simplemente con el testimonio podemos ver cuando una persona deja de estar en contacto con Dios, a tiempos a solas con Dios. Por eso, hermano Carlos, quiero decirle que con todo el ajetrez, el movimiento que lleva un día, las ocupaciones, debemos de tener un tiempo. Y esto es importante lo que le voy a decir. No tenga la palabra de Dios como al azar, que si en la mañana, que si en la tarde, que cuando me quede tiempo, todo eso. No, usted debe tener una hora específica para la palabra de Dios. Porque Dios es amor, pero es un Dios de orden también. Y lo primero es lo primero.
y debemos de apartar un tiempo valioso para estudiar la palabra de Dios, ¿verdad? Y si fuera por la mañana, esto no es regla, pero para mí me funciona mejor en la mañana, ¿verdad? Y como digo, no es regla, pues si usted puede hacerlo en la tarde, en la noche, pues está bueno. Pero debemos de apartar tiempo para Dios. En honor al tiempo, hermano Carlos, que ya no nos queda mucho, ¿qué nos dice entonces de este tema de tiempo a solas con hermano, la palabra o sea, de Dios? Que, bueno, debemos de hacer lo que nos dice a tiempo a solas con la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos de entender que debe de existir, si no la tenemos, pedirla a Dios porque Él nos la va a dar. Amén. O sea, la necesidad de poder ser ordenados, como mencionaba usted, que Dios es un Dios de orden, no es un Dios de desorden. Entonces, por lo tanto, qué bueno salir. Yo casi en su mayoría siempre leo, bien sea parte de la cartilla o leo unos 2 párrafos de un libro, de manera que yo siento primeramente esa seguridad que debo de salir con la bendición de Dios. Amén, porque amén. cada quien en la mañana nos levantamos con un propósito y estamos quizás desde el día antes, estamos con un propósito que vamos a ir a trabajar, que vamos a ir a hacer algo, pero como que parece ser que la palabra de Dios la dejamos cuando haya lugar, y el asunto no es así. Debemos de darle la prioridad a lo primero, hermano Lionel, ¿verdad? Y lo primero que debe de ser estudiar la palabra de Dios, ponernos en las manos de nuestro Dios, que no se nos olvide eso, porque es ahí donde la bendición viene para cada uno de nosotros. Amén. Ya para ir terminando, la memoria y el canto. ¿Saben qué es importante que usted se proponga? Por lo menos, si no fuera un versículo diario, pues uno en la semana aprendérselo. Porque así pues usted va a tener la oportunidad de que en cualquier momento que usted necesite ese versículo de memoria, usted ya lo anda en su mente, ¿verdad? Y lo va a poder utilizar. Otra cosa, hermano Carlos, el canto. Bueno, yo siento que el canto a mí me eleva. Yo cuando me siento triste, pues lamentablemente yo no soy un buen cantor, pero me gusta escuchar a esos hermanos que cantan bien. Y cuando estoy triste, pues siento que el canto me ha ayudado mucho para salir adelante, porque es una manera también de cómo podemos alabar a Dios. Así de que, hermano querido, si usted pudiera memorizarse un versículo de memoria todos los días, pues gloria a Dios, pero si no puede uno, pues aunque sea uno en la semana. Y si no, cante, hermano, cántele a Dios, porque los israelitas cantaron cuando venían camino por el desierto y eso le ayudó mucho, y por qué no nos va a ayudar a nosotros también. Así que, hermano Carlos, para cerrar, cuéntenos usted su experiencia del canto o memorizar versículos de memoria. Sí, es bien importante, hermano, el canto, ¿verdad? Porque una de las cosas, puedo decirnos, yo canto en la iglesia, ¿verdad? Pero, o sea, en mi casa, en mi hogar, ¿qué es lo que yo escucho? ¿Qué hay? ¿Qué clase de música es la que yo estoy cantando? Entonces, el enfoque que nos está llevando es cantar escritos de la Biblia. Amén. Es bien importante. Cuando no vamos a salir, cuando dice verdad la memoria y el canto, no vamos a decir, bueno, entonces hay que cantar y puedo cantar cualquier cosa. No, vamos a cantar escritos de la Biblia, que eso nos ayudan, nos edifican para nuestra vida espiritual y son tan importantes. Nos ayuda espiritualmente a alegrar nuestras vidas y corazones. O sea, qué lindo hacerlo. Si puso sus cantos a buena mañana antes de salir en su rutina, pero usted ya va en su carro, va con las alabanzas. Qué bonito. Yo le hablaba con mi esposa y le ponía el caso, le decía yo me siento tan alegre que yo siento que voy con un montón de gente, con un montón de hermanos. Cuando yo voy en el carro, voy escuchando, hermano, las alabanzas, porque uno se siente hasta protegido, contento. O sea, qué bendición es, ¿verdad? Llevar el canto que nos dice cómo debemos de alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios por medio de la palabra de Dios, hermano. Amén, amén. Vamos a cerrar, hermano Carlos, en esta mañana
ya que el tiempo aquí pues es corto, pero amigo, hermano, yo solo quiero decirle que la Biblia es importante y que todos estos 3 meses que hemos estudiado sobre la palabra de Dios haya producido buenas cosas en nuestra vida, ¿verdad? Y que no la tengamos en la casa solo por tenerla. Estudie la palabra de Dios y usted va a encontrar ahí lo que necesita. Vamos a cerrar este repaso de la lección con una oración por nuestro hermano Carlos. Padre nuestro que está en las alturas de los cielos, santo y alabado y glorificado sea su nombre por siempre. En esta hora, mi Dios, estamos acá de rodilla, en acto de humildad y humillación, humillados ante su presencia, porque queremos pedirle el perdón de nuestras culpas y nuestros pecados. Gracias, Padre, por habernos dado una semana llena de bendiciones, porque estamos vivos, tenemos salud por su voluntad. Así que gracias. También queremos pedir por cada uno de nuestros hermanos. Aquellos hermanos que están pasando alguna dificultad, sea de, Señor, económica, de salud, de la índole que sea. Pero Dios, quiero pedirle en el nombre de Cristo Jesús que se haga propicio a cada uno de ellos y que sustente cada una de sus necesidades de acuerdo a su santa y divina voluntad. Bendigo, Dios, a aquellos seres humanos que están con la enfermedad del COVID-19, Señor, que están allá en los hospitales. Señor, sea usted con ellos. Señor, rescátelos y que tal vez, si no se han convertido, puedan tener un encuentro con Cristo Jesús. Bendiga también a los médicos, a los enfermeros, a todo, Dios, el equipo auxiliar que es tan necesario en los centros de salud. Protéjalos, Señor, y que puedan ellos, que al terminar esta pandemia, ellos puedan glorificar su nombre, porque sin su voluntad no hubiesen salido adelante. También ruego por aquellos que están pasando dolor, de la manera, oh Dios, que haya sobrevenido hacia ellos. Le pido, Dios, que los pueda consolar y que los pueda bendecir grandemente. Oh Dios, pedimos también por el estudio de su palabra, que su palabra sea el diario vivir de cada día en nuestras vidas, porque es de la manera que nosotros vamos a salir adelante. Señor, pedimos que bendiga el resto del programa, que se haga, que todo lo que se haga sea de acuerdo a su santa y divina voluntad. Que deseo, Dios, con nosotros y con cada uno de aquellos que nos escuchan o que nos ven. En el nombre de Jesús le rogamos todos estos favores. Amén y amén.
Es con mucha alegría que estamos ante la presencia de nuestro Dios y comunicándonos contigo, sabiendo que por la gracia de Dios, la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Y como sabemos que es la palabra de Dios, pues la palabra de Dios tiene que ser predicada a través del Espíritu Santo. Y por eso vamos a tener una palabra de oración. Acompáñame, por favor, vamos a orar. Padre eterno que estás en los cielos, es con mucha seguridad que nos comunicamos contigo, sabiendo de que tú estás interesado en hablarnos, no solamente a mí, para poder expresar bien tus palabras, sino que también a aquellos que de una u otra manera el Espíritu Santo los ha traído acá para que escuchen este tema. Señor, que tu Espíritu nos instruya a ambos, a todos, y que tu palabra pueda alimentar nuestra alma para poder hacer tu santa voluntad. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Una de las cosas que todo el mundo quisiera en nuestros días es estar seguro del presente y también del futuro. Existe mucha incertidumbre. Y eso nos recuerda lo que el Señor Jesús y el doctor Lucas escribió en el libro de San Lucas, el capítulo 21, donde hablando de los últimos días, inspirado por el Espíritu Santo, Lucas dijo que se iban a secar los hombres por causa de las expectaciones que vendrían. Y muchas veces tenemos mucha comunidad de personas que ha perdido la esperanza y están en desesperanza. Ha perdido la alegría, no están seguros del futuro, no están seguros cómo sus hijos, su familia van a tener un futuro mejor, próspero. Y de ahí que es el objetivo de nuestro tema. Nuestro tema va a hablar con relación a cómo se recibe el poder para ser victorioso en nuestros días. Cómo se recibe el poder para ser exitosos en todas las áreas de la vida. Para ello vamos a leer la palabra de Dios y vamos a referirnos al libro de 1 Corintios, el capítulo número 1, donde inspirado por Dios el apóstol Pablo nos indica cómo es que el cristiano, la persona que cree en Cristo, alcanza el poder. Cómo recibe el poder que Dios ha prometido. 1 Corintios capítulo 1 y el versículo número 18 nos dice así: la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Y aquí creo que vale la pena que analicemos lo que el Espíritu Santo le pidió al apóstol Pablo que proclamase. El Espíritu Santo le dijo: mira, la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. ¿Se pierden de qué? Se pierden de ser felices, se pierden de tener paz, se pierden de la vida eterna. ¿Tú sabes lo que es eso? ¿Cómo es que Dios promete vida eterna a los que perseveran en bien hacer y buscan honra, gloria e inmortalidad? Tú ves que creer en la cruz es importante. Y creer en la cruz no es venir y tener una cruz en mi cuarto, en mi cama o cargarla en el cuello. Creer en la cruz es creer en todo el plan de la salvación. El plan de la salvación que se hizo en el cielo antes de que el hombre pecase, dice la palabra del Señor. O sea, no fue un plan de emergencia, no fue un plan que la Trinidad vino y se puso en un diálogo: ¿qué hacemos ahora que el hombre ha pecado? No, ya estaba todo organizado, pues es Dios el que dice las cosas desde antes que sucedan. Entonces, creer en la cruz es creer que Cristo, ese Cristo que el apóstol Pablo habla en Romanos 10 y versículo 9, que aquel que cree que Jesús es el Cristo va a vivir para siempre. Creer de que el Jesús que estuvo en el Nuevo Testamento
es aquel que hizo hechos poderosos en el Antiguo Testamento y que es capaz, así como salvó al pueblo de Israel en el desierto y abrió el mar donde pasase en seco, es capaz de ayudarnos a nosotros ahora. Entonces, los que creen en esa cruz, los que creen que cuando las serpientes candentes, ardientes, dice la palabra de Dios, estaban mordiendo a los hombres y morían, como ahora pudiéramos decir el COVID-19, ¿no? Que viene y mata a las personas. No es un juego, como dicen muchos, es algo real. Creer de que aquel que sanó, que libró, que rescató, que dio la vida al que era mordido por la serpiente antigua, vive ahora y Él puede salvarte. Entonces, el que cree en la cruz, ese, dice el texto, ese va a ser salvo. Los que no creen se van a perder. Ahí mismo en el capítulo 1 y el versículo número 24 dice: en cambio, para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder y sabiduría de Dios. Y eso es la Biblia. Cristo es poder y sabiduría de Dios. Y eso me recuerda lo que San Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 1 y versículo 30. Ahí mismo en ese capítulo dice que Cristo ha sido hecho por Dios. Y Pablo dice que fue hecho sabiduría, justificación, santificación y cuarto, redención. Significa que es sabio que nosotros confiemos en Cristo Jesús. Es sabio. Es sabio aquel que deposita su confianza totalmente en un Dios que dio su vida, cuyas manos están ensangrentadas, llenas de amor por ti y por mí. Y si están llenas de amor, significa que todo lo que Él permita que pase es de beneficio para ti, para mis hijas, para mi familia también. Entonces tú ves, Cristo ha sido hecho por Dios sabiduría. Es sabio en nuestro tiempo reconocer que somos impotentes. Qué triste es ver familias, conocer de hijos que tuvieron que sepultar a su madre o tal vez la vieron solo salir de la casa y nunca más la vieron porque no dejaron que la sepultaran. Hijos que hace 3 meses tenían viva a su madre y ahora no. ¿Qué hacer para ser exitosos? ¿Qué hacer para no perder la esperanza? La palabra de Dios dice que Cristo es sabiduría y poder de Dios. Entonces es sabiduría porque Él me justifica. En ningún otro vamos a encontrar la capacidad para perdonar mis pecados, porque nadie llegó a la santidad de Cristo. Solo Dios, el Dios creador, puede venir y crear en ti una nueva criatura. Solo la vida de Dios es suficiente para pagar tu vida en rescate por nosotros y por todos aquellos que creemos en Él. Nadie más, ningún ser creado lo puede. Nadie puede interceder, por eso es que Él me justifica. Él me declara a mí justo, no por mi justicia, porque mi justicia no es más que trapo de inmundicia, sino que por la calidad de la justicia que solo Cristo Jesús puede dar a tu vida cuando confías tu vida en las manos de Él. Cuando tú entiendes que Él es el Señor, que Él es a quien debes de obedecer, es Él a quien tú debes de venir y seguir, son sus mandamientos los que debes de cumplir. Entonces, Cristo te justifica y apareces ante el Padre como que si nunca hubieses pecado. No porque tú eres bueno o yo soy bueno, no, porque no podemos, pero porque hemos aceptado que Él sea nuestro Salvador. Pero además de eso, el apóstol Pablo, a través del Espíritu Santo, dijo que Cristo también nos santifica. Y lo santifica significa que esos malos hábitos, que esa tendencia pecaminosa de nuestra mente, que esos
esos asuntos que solo tú y Dios saben que existen en nuestros cuerpos profundamente, pueden ser cambiados por el poder regenerador del poder del Espíritu Santo, de la ayuda del Espíritu Santo. Esa santidad, ese cambio de la muerte a la vida, esa transformación que tú y yo no hemos podido cambiar y que ya estamos cansados y que ya quizás nos sentimos derrotados por tratar de hacerlo, Dios tiene la capacidad para poder hacerla en tu vida. Entonces, Él es la santificación. Pero sabes, el apóstol Pablo dice que Él es el que nos va a redimir. Y redención es una palabra que significa volvernos a comprar, llevarnos al estado original, al estado sin pecado de Adán y Eva, al huerto del Edén donde no existía la muerte ni la maldad. Y eso es hermoso, ¿sabes? Por eso es de que Cristo, dice el apóstol Pablo ya en una de las cartas, que Él es todo y en todos. Es para todos. Así como la pandemia, el COVID-19 dañó desde el oriente hasta el occidente, del norte al sur, todo el globo está en aflicción. Cristo es todo y para todos. Él es lo que todos necesitamos. Él es entonces la sabiduría. Sabiduría no solamente para las cosas espirituales, sino que también para las cosas materiales. Si tú tienes planes académicos, si tú tienes negocios que quieres llevar adelante, pues Él es sabiduría. A través del Espíritu Santo, Él hace todo de esa viva relación que el hombre tiene con Dios diariamente. Pueden hacer transformaciones. Sabiduría, dijimos. El segundo, ¿te recuerdas cuál es? Justificación. El tercero es santificación. Y el cuarto es redención. Volverte a crear, volverte a darte lo perdido, la imagen de Dios que perdimos, Él la volverá a dar a ti y a mí. Pero dirán algunos, pero ¿cómo se consigue todo esto? ¿Cómo yo puedo ser transformado? Yo quiero que mi familia, que mis hijos, que mis hijas, que toda mi familia sea un triunfador en medio de la crisis. La palabra de Dios lo dice. Y quiero leerte un texto en el libro de 2 Corintios, el capítulo 3. 2 Corintios, el capítulo 3 y el versículo número 17 y el versículo número 18. Y lo leeré para todos nosotros. 2 Corintios, capítulo 3, versículo número 17 y el 18. Nos dice el texto de esta manera. Dice así: el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Sabes? ¿Tú quieres libertad? Libertad del pecado, libertad de pasiones, libertad de angustia, de dolor del corazón, de rencores. Necesitas que Cristo esté en tu vida. Porque dice el texto, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Tú sabes que San Juan, el Evangelio de San Juan, inspirado por Dios, escribió que Jesús prometió que no estaríamos huérfanos en este mundo. Sí es cierto que Jesús no está con nosotros. No estamos solos acá. Él dijo que iba a enviar al Espíritu de verdad. Os enviaré un consolador. Y en el idioma original dice protótokos. Alguien que es de la misma esencia de Él. Alguien poderoso como Él. Alguien que sí puede salvar y puede ayudar. Enviaré un protótokos. Uno semejante a mí. No estamos huérfanos. El Espíritu del Señor puede darnos libertad de todas áreas. Tú sabes que el Evangelio, esa buena nueva de salvación, esa relación diaria con Dios a través de la oración, del estudio de la Biblia, es el antídoto, es lo que vence dos cosas. ¿Qué vence el Evangelio?
¿Qué es lo que destruye el Evangelio? Destruye el pecado. El pecado que batalla en tu vida y en mi vida. El pecado que nos hace venir y ser destruidos, lo destruye el Evangelio. Esa relación del hombre con el Creador. Pero ¿sabes qué otra cosa destruye? Destruye el pecado y destruye la pobreza. La pobreza puede ser destruida a través del Evangelio. Y por eso es de que 2 Corintios 3:17 dice que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Libertad completa. Libertad en el matrimonio, libertad en todo. Cuando está el Espíritu de Dios, hay libertad. Versículo 18, que es el centro del mensaje en esta oportunidad, dice así: por tanto nosotros todos, como sabemos que el Espíritu de Dios es el que nos puede dar libertad del pecado y de la pobreza, de todo. Por eso Pablo dice, entonces todos, ¿qué tenemos que hacer nosotros todos? Todos mirando con el rostro descubierto y reflejando como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. Entonces el secreto es mirar a Dios, contemplarlo. Tú sabes que en el Antiguo Testamento habían dos medios para transformación. El primer medio era a través de la sustitución. Cuando el pecador traía un cordero, ese cordero era un sustituto del pecador. Debía de morir ese cordero y la sangre del cordero era derramada en lugar del pecador. Un método entonces para transformarme es a través de la sustitución. Cristo es mi sustituto. No debo de morir yo, porque Él murió por mí. El Dios del cielo dio su vida porque me ama a mí y eso me mueve a poder seguirlo a Él. Pero el otro medio que Dios tiene es la contemplación. El ser humano es transformado por lo que contempla. Y la contemplación es importante. Y ahora el texto dice, mirando a cara descubierta la gloria del Señor. Miramos la gloria del Señor cuando abres la Biblia, ese libro santo, donde el Espíritu Santo la inspiró. Y ese mismo Espíritu te transforma tu vida cuando lo lees. Porque penetra hasta las coyunturas, hasta el tuétano de los huesos. Cuando tú contemplas la gloria del Señor a través de la lectura de la Biblia, sos transformado, eres transformado. Somos transformados cuando oramos, porque la oración no baja a Dios, sino que nos sube a nosotros para poder platicar con el Altísimo, para poder oír su voz. El texto dice que mirándolo a Él, a cara descubierta, reflejando como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en su misma imagen, por la acción del Espíritu del Señor. Entonces, querido amigo, querido hermano, tú sabes que podemos ser victoriosos. Tú sabes que hay poder. Y ese poder está para todos aquellos que quieran. El que quiere vivir confiando en el Señor día tras día. La vida cristiana no se vive de una sola vez por una emoción. La vida cristiana es una transformación diaria. Por eso que el apóstol Pablo decía, os aseguro, hermanos, por la gloria que tengo de vosotros, que cada día muero. Cada día muero. Cada día, cuando sin máscara, a cara descubierta, tú miras la gloria de Dios. Abres tu corazón, abres la palabra del Señor. Hay libertad por el Espíritu Santo. Somos transformados por el Espíritu Santo de gloria en gloria. Y el libro de Efesios dice a la imagen de Cristo Jesús. Y es así, donde el Señor te dirá, si tú le pides que lo haga, si tú pones todos los planes en las manos de Dios cada día, Él te dirá, haz esto o no lo hagas. Él te va a guiar si tú le pides que te guíe.
Si tú le pides que te bendiga, Él te va a bendecir de acuerdo a su voluntad, porque Él te ama. Él nos ama y Él nos va a dar lo que tú y yo necesitamos. Lo que sí te puedo decir es que Cristo ha sido hecho por Dios sabiduría. Es sabio seguir a Cristo. Es sabio que tú, joven, señorita, niño y adulto, decidas seguir a Cristo. Y tú sabes que eso deja a un lado las religiones. Aquí la religión está comprobado que no salva a nadie. Lo que salva es esa relación humano con el divino, la relación del pecador con el santo, la relación entre aquel que es incapaz con el todopoderoso, la relación de aquel que vuelca su voluntad y da su voluntad en las manos de aquel que sí lo puede salvar. Tú ves, no hay por qué temer del futuro, a menos que nos olvidemos cómo Dios nos ha cuidado en el pasado. Es hora de ver a Jesús. Es hora de reconocer que el Jesús que se fue al cielo dijo: toda potestad me dada en el cielo como también en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles todas las cosas que os he mandado. Tú sabes que el Señor lo que quiere es que nosotros aprendamos sus cosas, no la tradición humana, no mandamientos humanos, son sus mandamientos. Y me gusta lo que dice San Juan 14:15, donde Jesús expresó: si me amáis, guardad mis mandamientos. No dijo los mandamientos de una iglesia, sino que dijo los míos. Porque si tú lees el libro de Nehemías, el capítulo 9, y no lo vamos a leer en este momento, te queda de tarea para ti, Nehemías capítulo 9, verás que Jehová es aquel que dio los mandamientos y es aquel que mandó. Escucha la palabra que ocupo: mandó obedecer al Señor y dedicar las horas del sábado, de la puesta del sol del viernes a la puesta del sol del sábado, para adorarlo a Él. Son sus mandamientos. Y es Jesús el que anduvo allí. Es Jesús quien dio los mandamientos. Por eso es que Jesús en San Juan 14:15 dice: son mis mandamientos. Yo los di. Quiero darte, además de Nehemías capítulo 9, otro texto, y apúntalo para que lo estudies. Nehemías capítulo 9, lee todo el capítulo donde a través desde el principio, desde la creación, los sacerdotes cuentan cómo Dios ha sido bueno con ellos a través de la creación, y le piden al pueblo de Israel que alabe a Dios porque sus hechos son hechos poderosos y que podemos confiar en Él. Pero lee también Números capítulo 14. En Números capítulo 14 vas a encontrar que Moisés habla. Y Moisés dice: mira, aquel que puso la nube en el desierto para cubrirlos del sol, aquel que les dio agua en el desierto, aquel que puso una lumbrera en la noche para cuidarlos de los animales, de los problemas, de tantas cosas en la noche en el desierto, ese fue Jehová. Y San Pablo en 1 Corintios capítulo 10 dice que ese que anduvo en el desierto fue Cristo Jesús. Quiere decir que es Jesús quien te pide que obedezca los mandamientos de Dios, sus mandamientos. Si tú amas a Jesús porque te has dado cuenta que Él te amó primero, que Él dio su vida siendo Dios, siendo el Todopoderoso, y tú te das cuenta que Él te ama tanto, es el momento de que tú decidas obedecer sus mandamientos, andar en sus caminos, creerle a Él, tomarlo a Él como Señor, dejar la tradición humana y seguir a Cristo, el amado y todopoderoso Salvador. Termino diciendo: Cristo fue hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga y que puedas tomar las decisiones para ser exitoso en el tiempo que falta para que Cristo venga.
Ese es mi deseo. Muchas bendiciones. Dios nos dio un día a la semana para descansar y meditar, separado, bendecido, santificado día del Lord, día lindo, escogido como el verdadero memorial, recordando constantemente al eterno Dios y Creador. El sábado es un día de esperanza, de alabanza, de reposo de nuestra labor. Es día de esperanza, de alianza entre un pueblo y su gran Señor. Es día de alegría, de armonía, es día de canción y poesía, día separado, santo día del Señor. Libres de afanes de esta vida, nos reunimos con el Salvador, estudiamos la palabra, aprendemos más de su amor. Es un día tan precioso, dedicamos tiempo a servir a quien tanto necesita atención y un poco de amor. El sábado es un día de